Bien, bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la charla. Bueno, en este caso, vamos a continuar, hacer una continuación de la charla anterior, pero le vamos a añadir la componente de back, en este caso con el ASP.NET Core. Mi agenda va a ser un poquito más, bastante más reducida. En realidad va a ser dos grandes núcleos, que son las dos partes que vamos a justamente conectar, ¿no? Arrancamos con la parte de back, en este caso el ASP.NET Core. Bueno, para arrancar, el Visual Studio nos hace la vida bastante simple. Como estamos acostumbrados a trabajar con la tecnología de Microsoft, siempre en Visual Studio tenemos un template para arrancar. En este caso tenemos una ASP.NET Core Web Application, que encontramos en el menú. Y dentro de esas opciones, en este caso vamos a conectar una parte de front, que ya tenemos la parte de interfaz gráfica. Solamente vamos a hacer la parte funcional, seleccionando la creación de una API directamente. Esto nos va a crear un primer proyecto base, que sería este de acá que ponemos como startup, que va a ser la aplicación web. Y después le vamos a dar toda la estructura, que en principio, si esta es bastante simple, puede ser mucho más complejo, mucha más cantidad de proyectos de Class Library. Siempre vamos a tratar de que estos proyectos sean del tipo, no sé si se alcanza a leer por ahí, Class Library Net Core. ¿No usar Net estándar directamente? Se puede también usar. Sí, el tema como lo viste lo dice Core, puede ser que en un caso lo sea. El tema que la selección de librería, según si estos componentes, pues lo vas a reutilizar en otros proyectos. Si vos tenés pensado, no sé, un componente con lógica de negocio que después lo vas a usar, no sé, en una aplicación WPF o no sé, o Xamarin o por el estilo, pues sí te conviene tener un poco de compatibilidad con otra versión del framework. En este caso es indistinto, no tiene sentido porque lo vamos a usar solamente en web y va a quedar en web nada más. Bueno, la estructura, la parte web, tenemos el proyecto de datos, uno que nos va a definir el modelo y uno de servicio, ¿no? Para separar un poquito las responsabilidades. Algo que vamos a chocar casi de entrada cuando empecemos a analizar un poco la estructura que se crea, si venimos acostumbrados, por ejemplo, a la ASP.NET versiones anteriores, es cómo arrancan este tipo de proyectos, ¿no? Es extraño que, por ejemplo, que arranca muy parecido a una aplicación de consola. Una aplicación de consola, vamos a encontrar, por ejemplo, el program, el main, que es estático, y hace un build y hace un run, definiendo cuál es el startup, la clase startup. En realidad, parece raro, pero esto tiene que ver también porque hay que tener en cuenta que las aplicaciones de ASP.NET Core pueden correr en diferentes plataformas. Entonces, en este caso nosotros vamos a ayudar a poner plane en el Visual Studio que va a hostear todo en el Information Express o en el Information Server, pero podemos correrlo sobre Linux o otro tipo de ambiente. Entonces justamente el punto de entrada es como que tiene que cambiar. Vamos a levantar por línea de comando, DLLs o cosas que justamente que es la compilación de esto. Entonces eso justifica justamente el cambio de cómo inician las aplicaciones ASP.NET Core, ¿no? Un poco donde encontramos estos archivos y ahí el código. Entonces yo voy a tratar de mostrar casi todo el código en las diapositivas, voy a tratar de ir un poco así no switcheo tanto, que justamente todo lo principal donde hay que enfocalizar, ¿no? Bueno, en el anterior habíamos visto que inicia con Startup. Startup prácticamente es donde más vamos a trabajar y donde tenemos que focalizar. Tenemos en Startup tenemos una configuración, tenemos una primera parte que nos permite definir en la configuración de servicios, que es justamente la parte más importante. Vamos a arrancar, por ejemplo, habilitando CORS. CORS es justamente lo que nos permite, por tema de seguridad, cómo dos dominios se comunican. Yo tengo un dominio que va a ser con una IP, con un puerto, escuchando en un puerto, y la aplicación que se vio anteriormente trabaja en un puerto diferente. Entonces, para que pueda justamente comunicarse y hablarse, hay que habilitar CORS. Yo lo habilité bastante sencillo, lo vamos a ver, se confirmó en otra parte, pero se puede poner un poquito más de afinar ahí para hacerle un poco más de seguridad, ¿no? Habilitamos el servicio, digamos que agregue MVC y en principio, después vamos a ver esta parte, pero por ejemplo, lo que me interesa, cómo trabaja el nivel, cómo configurar el servicio cómo vamos a inyectar servicios. Ya
la estructura nos hace pensar que tenemos que trabajar con inyección de dependencias, cosa que por ejemplo en versiones anteriores era opcional. Decían, bueno, usamos Unity, usamos, no sé, Ninjet, usamos la librería N que quizá quisiéramos, pero era opcional, podemos en Newton. Esto en realidad ya nos orienta a que trabajemos de esta forma. Y justamente, bueno, o sea, ya nos provee la librería para hacerlo de forma automática sin ni que hacer nada. Ya le da cosas y ya podemos configurar esta parte de acá, ¿no? En principio un servicio que justamente nos va a permitir acceso a datos, después vamos a hacer un poquito más adelante en detalle, pero por ejemplo yo acá le estoy diciendo que desea, por ejemplo, que trabaje de forma scope. Acá lo puse en inglés, un poco más acá al costado, explicando justamente, o sea, cómo trabajan estos servicios, cómo se puede inyectar, si son tipo Transcend, Scope o Singleton. Bueno, en Singleton puede ser más fácil, puede entender, o sea, cuando se pide la primera instancia, o sea, siempre se va a inyectar en todo el lugar donde pidamos después la misma instancia. No sé, el Scope, por ejemplo, o sea, es por request, o sea, cuando hace un request de la página, la primera llamada va a instanciar y después, mientras vive ese request, siempre la misma instancia se va a inyectar en todos los lugares donde lo utilicemos, ¿no? Y bueno, el Transcend en realidad es cada vez que se pida va a ser una instancia diferente, ¿no? O sea, dependiendo, por ejemplo, la función que le vamos a dar al servicio, cómo vamos a configurarlo. En este caso podría decir, yo le puse Scope, pero Transcend también podría ir porque los servicios no tienen estado, ¿no? Pero es indistinto. O sea, lo vamos viendo en el momento. Continúa, o sea, el código bastante más largo del startup, o sea, todavía no cambié, y viene la parte de cómo configuramos. Algo que yo no mostré en la versión anterior, dos puntos importantes que también yo estoy configurando es Automapper y el tema de la base de datos. Haremos un contexto de Entity Framework Core. En este caso, bueno, yo acá tengo comentado uno, pero este por ejemplo me permite definir cuál es el contexto y las opciones, que en este caso por configuración yo estoy tomando el connection string. Si yo quiero, por ejemplo, trabajarlo un poco más rápido, puedo habilitar que es trabajar justamente en memoria. O sea, va a definir el contexto, una estructura de esta, pero los datos van a estar en memoria, yo no necesito base de datos. Entonces yo lo que creo y lo vaya inyectando en el momento con datos, lo voy a mantener, cuando estopeo el host de la aplicación se pierden los datos, ¿no? O sea, y arranca de vuelta. O sea, esto por ahí para prueba, pasar algo, un prototipo rápido, está bastante interesante. Bien, ahí sigue la segunda parte. O sea, lo otro era la parte del servicio, otra la parte de configuración. Bueno, vemos el tema podemos detectar cuál es el ambiente, en este caso así desarrollo, o sea, bueno, el tema de sección de páginas. Acá podemos, esto está interesante, por ejemplo, podemos tomar el application server, todo esto, y podemos recuperar cuál es el contexto de la base de datos que configuramos arriba, y podemos lanzar de forma automática, mientras estemos en desarrollo, la migración y la carga de datos de forma automática. Esto va a detectar, por ejemplo, yo tengo un migration de Framework Core que lo aplique, me cree la base de datos y me lo popule con datos. Yo apply y me hizo todo automático. Me creó la base de datos, puso datos y arrancó la aplicación. Estando en desarrollo, ¿no? El proceso, por ejemplo, no lo voy a hacer, ¿no? Tal cual. Configuro cores, dije muy simple, habilité todo en este caso, no me quiero complicar, o sea, se puede ir bastante más puntilloso en este caso, ¿no? O sea, ciertos eventos, ciertas cosas, ciertas páginas, ciertos puertos, habilitar por ahí, y bueno, sí vamos a usar MVC. Y vamos a empezar a crear, bueno, ya, esa es la primera parte que vimos hasta ahora, esto es la parte de configuración, o sea, toda la parte de cómo configuramos servicio, cómo configuramos la parte de startup, y ya podemos empezar a arrancar a definir nuestro controlador. Un punto importante que yo tengo resaltando acá, que no sé si recuerdan y trabajaron con las versiones anteriores, teníamos diferentes. Si hacíamos un proyecto MVC que tenía front en HTML, lo definíamos como un controller. Pero si queríamos uno que no tenga, era API controller. Se te cambiaba, toda la función te cambiaba. Acá se unificó todo eso. Sea API o sea con presentación, todo es controller ahora. Ese es un punto importante, también es un cambio en cómo se unificó para el tema del desarrollo, ¿no? Bueno, en el constructor, justamente lo que nosotros definimos anteriormente en Startup, el tema del servicio, acá lo que estamos haciendo es justamente trabajando con la inyección de ese servicio, ¿no? O sea, se va a inyectar en el constructor, o sea, private read only para que sea justamente solamente asignado en esta parte, se va a inyectar acá, se asigna, y después lo que vamos a definir justamente son las partes de los métodos.
Se recomienda, si yo voy a acceder a datos, trabajarlo de esta forma. O sea, trabajarlo con la parte de hilos. Con task, con async, con await. O sea, esta es la opción recomendada. Siempre se puede usar la forma directa, ¿no? O sea, sin await directamente. O sea, el tema que eso va por ahí, por tema de performance, y es muy fino el tema de respuesta por ahí. O sea, ya vamos a estar un poco más penalizados, ¿no? El tema del manejo de thread, esas cosas en el host que vayamos a usar. Siempre se recomienda esta, pero bueno, se complica, se puede arrancar allá y después se puede cambiar. Bueno, ese fue un primer ejemplo. Estos son otros ejemplos de otra implementación. Todo este código que están viendo acá, esto lo sacamos del ejemplo del Comedy Store, ¿no? O sea, cuando vean, le comparta el código del Comedy Store, lo vean, van a encontrar exactamente todas estas partes, las saqué todas de ahí. O sea, acá lo que hago, justamente para no ir de código a la presentación, resalto a dónde tienen que focalizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para obtenerlo, o sea, si te acuerdan, en el anterior no tenía ningún parámetro, era un get nada más, y yo tenía todos. Si yo quiero obtener un solo cómic con el ID, que habíamos visto cuando explicó Leandro, que pasaba cómic /1, bueno, va a pegar justamente este servicio. Va a decir comic ID, le va a entrar por acá, definimos cómo es el tema del root, le va a pegar, le pasa el parámetro, va a hacer el get al servicio que se inyectó, va a ser automapper. Esto es importante acá, justamente lo que yo marcaba, que estamos usando automapper. No tenemos que devolver, o sea, no deberíamos devolver nunca la misma entidad que estamos mapeando en nuestra base de datos, no tenemos que devolverla como respuesta de servicio. Hay que hacer una transformación, a ver, ya sea con link queue, un select y transformamos de una a otra, o más manual sería esa, o nos ayudamos con tool como esta. O sea, como automapper directamente. .map y de una a otra, yo por ejemplo acá definí con mi DTO, ¿no? En este caso. El nombre que quieran, DTO, los prefijos son DTO, view model, o sea, pueden llamarlo de diferentes formas. Bueno, otro ejemplo, también con get, yo le paso el título, /filter, esto es lo que yo le he comentado, o sea, el tema de cuando vayan escribiendo, bueno, le voy pegando a este servicio, o sea, no sé si es muy performante porque por cada letra la voy a poner a pegar, ¿no? O sea, haré que por ahí poner un evento de enter o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, es a nivel de ejemplo por ahora. Le va a pasar el parámetro, por título, va a filtrar, de vuelta, va a convertir la lista y va a devolverlo, ¿no? Otra forma de cómo modificar un routing, pasándole un parámetro una opción. Y después tenemos las opciones ya de actualización, que opción también, o sea, no van a devolver nada, o sea, el tag eso va a ser como si fuera el void, y si le indican que la entidad que le pasamos la tome del from body, ¿no? En este caso. O sea, from body porque va a ir en la parte del post, ¿no? Bueno, y put también, o sea, no va a ir como la parte de la URL, sino como la parte del post del mensaje. Bien, bueno, acá ya nos metemos con el tema de acceso a datos. Esta sería la definición del contexto de Entity Framework. Arrancamos de vuelta, o sea, el contexto sería de DB-Context. Bueno, ante esto por supuesto hay que agregar el nugget, la referencia a Entity Framework Core, ¿no? Para SQL Server, en este caso yo estoy usando, puede ser cualquier otro provider que necesiten. Definir un constructor sin parámetros lo va a necesitar Migration, si es que usamos Migration, ¿no? Por supuesto, Migration para crear la estructura de la base de datos en base a lo que definamos en el contexto. Y esta con opciones, o sea, DB Content Option, la va a usar ASP.NET Core cuando lo configuramos al principio. ¿Se acuerdan de Startup? Que poníamos add context y definíamos option pasándole connection string, bueno, va a pasar a este constructor. Cuando configure, o sea, cuando esto arranque, o sea, va a validar si está configurado o no. Y esto justamente lo va a usar Migrations. ¿Qué pasa? Porque Migrations se tira por línea de comando. Entonces, en realidad, va a entrar por esta parte, va a querer resolver un connection string, y o sea, no va a tener ninguno, no va a estar configurado cuando tenemos por Migration, y lo va a tomar del app setting JSON, lo va a configurar y va a crear, o sea, la estructura de la base de datos. Por acá va a entrar cuando ejecutemos Migration por línea de comando. Cuando entremos del proyecto de ASP.NET Core, como va a entrar por esta parte, ya va a estar con las opciones configuradas. Entonces va a ser return y va a salir. Tenemos las dos opciones. Ejecutamos del ASP.NET Core,
Va a entrar por acá, va a saltar y va a ejecutar. Cuando ejecutemos migration va a entrar por acá, no va a estar configurado, va a tomar la configuración del connection string y va a crear la base de datos. ¿No? O sea, en realidad no crea, sí, va a crear en realidad sí, los archivos de migración. No va a crear base de datos porque hay que tener otro comando para eso. Es el update database. Ahí está, justamente migrations. Bueno, la consola de paquetes. Tenemos siempre como startup el proyecto web en ASP.NET Core, que es el que justamente nos va a dar la configuración del acceso a base de datos. Y en Default Project tenemos que seleccionar el commit store data, en este caso, que es donde se va a crear los archivos de migration. Acá, por ejemplo, bueno, primer punto importante, agregar la referencia a Entity Framework Core Design. Si no tenemos esto, no vamos a poder ejecutar migration. Esto justamente pues, es todo opcional, todo modularizado, ¿no? Si no vamos a usar migration, esta referencia ni la agregamos. Más, todos estos pasos ni los obviamos, ¿no? No necesitamos agregar esta referencia. Bueno, selecciona, este sería el proyecto donde se va a definir donde se define el DB context y donde se crea el código generado por migration. Y vamos a ver algo como esto. Commit store data, tenemos acá el contexto y acá una carpeta se va a crear con los archivos de migración. En este caso se llama add migration init, y yo acá le doy el nombre, porque esto puede ser incremental, ¿no? Init porque es justo el primero que creo, ¿no? Después le voy a dar otro y va saliendo siempre la diferencial. Y acá voy creando los archivos de migración. Para que el archivo se pueda tomar la configuración del proyecto de base de datos de ASP.NET Core, se necesitan agregar otras dos referencias. Que justamente la file extension nos va a permitir acceder a la clase esta del builder, de configuration builder, y la del JSON, configuration JSON, va a poder cargar justamente al builder, que lo detecta por el pad, ¿no? El JSON, para que lo parsee, ¿no? En el build podemos tomar el connection string que usamos, o sea, definir un solo connection string a nivel de ASP.NET, y nos podemos conectar y acá funciona justamente migration. Y otro punto importante, bueno, que yo comenté al principio, usar Automapper. Automapper, lo que me encantó es que hay una versión de librería muy simple de usar. Se agrega Dependency Injection, o sea, tipo de Automapper Extension, Microsoft Dependency Injection. Agregas esta referencia al proyecto web. Definís, como visto antes, el servicio. Le definís acá, configurás una carpeta de mapper, o sea, mapper o el nombre que le quieras poner con los profiles. Le definís el mapeo entre estas dos entidades, que en principio tenemos una sola en este caso, en este ejemplo, ¿no? el commit de TO. En este caso, si se fijan, la parte web usaba una ID como entidad, que es el commit de TO, y nosotros tenemos comic ID en la entidad que estamos mapeando, ahí hacemos los members, y le ponemos reverse para que si queremos mapeando de un lado a otro nos puedan tener en ambos sentidos. Y después, cuando queremos usarlo en el controller, inyectamos la interfaz y nada, y hacemos el mapping. O sea, la verdad que es muy simple usar Automapper para este tipo, o sea, nos ahorra un montón de tiempo de tener que mapear entidades, o sea, es muy simple configurarlo. Y bueno, hasta ese punto, lo que estuvimos viendo es el tema de toda la parte, bastante rápido, toda la parte de lo que sea la parte de back, o sea, hice un resumen de todos los puntos importantes que tienen que tener en cuenta cuando uno crea una API del lado de back. Y vamos a verlo, por ejemplo, a nivel de, ahora sí, de código. Básicamente con la misma estructura que hemos visto antes. Vamos a ver todo lo que, por ejemplo, todo lo que vieron las imágenes está todo representado acá. El API controller, bueno, con el routing principal, el del get, bueno, esta es la segunda opción, toda la parte con la syntax para obtener uno, para filtrar. Acá vemos el profiler, vemos el ETO que vamos a devolver. Acá tenemos justamente la carpeta que creó migrations con la estructura, el contexto de Entity Framework Core, cómo toma la configuración. Un punto importante que está bueno, por ejemplo, cuando hacemos esto, que esto estuvo bueno, que si nosotros, por ejemplo, llegamos a hacer esto, o sea,
habilitar, por ejemplo, el acceso a la base de datos en memoria, se puede... Migration, o sea, obviamente migration no tiene sentido si vamos a usar una base de datos en memoria, ¿no? Pero si le comentamos esto, podemos tomar el concepto de forma dinámica y hacer un set de datos base para que cuando pongo un play ya tengamos datos en memoria cargados. Entonces, ¿qué pasa? O sea, igual es bastante simple, ¿no? Es una clase estática que básicamente toma el contexto que recupero de forma dinámica, ¿no? Y lo que hace es le carga, bueno, en este caso una serie de cómics o sea, hace un save de una serie de cómics, ¿no? Entonces justamente cuando nosotros ponemos play vamos a tener la base en memoria y vamos a tener los cómics ya cargados, justamente, ¿no? Yo no lo voy a hacer con la memoria, lo voy a hacer contra una base de datos. Así queda. Si por ejemplo, bueno, acá tengo la base de datos, a ver si me conecta. SQL 16. Editamos. Yo acá tengo una base de datos ya creada. Yo la voy a eliminar. O sea, no tengo ni una base de datos de comida ahora. Pero fíjense que yo, por ejemplo, tengo esta parte del código habilitada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahora yo haga play acá, va a tardar siempre un poquito más porque lo que tiene que hacer justamente es crear la estructura de la base de datos, a levantar un sitio web, un ratito. No tengo interfaz gráfica, va a ser para abrir solamente la URL a nivel porque tiene que levantar algo en el browser nada más. No tengo nada acá, pero debería haberme creado la base de datos de cómics. Entonces yo, por ejemplo, de acá de Postman, no sé, quiero obtener todos. Parece que esto ya me había pasado antes también, que se tarda. No, que me había pasado ya antes. Que en la primera ejecución me pasa. Sí, no sé, ya sé. Me pasa lo mismo. En la primera ejecución lo crea la base de datos y yo le pego el primero, me cuelga el Visual Studio. Vamos de vuelta. Proyecto. Play. Ahí va. Sí, la primera, obviamente cuando pues yo pensé que no lo iba a hacer, pero o sea, cuando tiene que crear la estructura de la base de datos y después en un momento le estoy pegando del Postman, esa primera como que no le gusta. Y bueno, ahí tengo la lista. O sea, y si yo por ejemplo, bueno, esto es para crear, pero bueno, por ejemplo quiero tener el primero, se ven que está corriendo en ese momento, ¿no? O sea, te pongo toda la base de datos y me devuelve por ejemplo el primer cómic. Puedo crear uno, o sea, bueno, si hago el Postman, por ejemplo, acá, base de datos medio inventado, pero con el post y defino un body, puedo también crear uno, ¿no? Y eso es todo contra la base de datos. ¿Verdad? Yo voy a un select. Yo tengo datos de base, pues justamente acá es justamente lo que está recuperando. Y esto lo está haciendo porque yo acá en el contexto de startup le di justamente estas opciones. Yo esto, por ejemplo, lo configuro. Acá lo configuro. Donde se está conectando, ¿no? Bueno, en principio la parte de lo que es back en CPN Core, si esta primera parte, vamos a arrancar con la segunda parte,
es cómo hacemos lo que hicimos recién con Postman, ¿no? O sea, por ahí ya tenemos todo. De Postman sabemos que funciona, la lista, lo podemos crear, toda la parte. Ahora, ¿cómo lo consumimos del lado de Angular? Bien. Como sabemos que, o sea, ya antemano arrancamos sabiendo que vamos a tener que pegarle a un servicio de back, lo primero que tenemos que corroborar es que esté inyectado y que esté bien configurado la parte del HTTP client. Dos lugares que hay que chequear, que esté el import a nivel de app módulo. Creo que, si no me equivoco, que cuando tiras por línea de comando, cuando lo creas, creo que, si no me equivoco, ya lo pone, pero no estoy seguro, igual lo chequeamos. Que esté el import del módulo de HTTP client y que esté importado dentro del Gmodule allá junto con el root, y por ahí lo van a encontrar. Te lo importa, pero bueno, o sea, si no le hicieron por línea de comando y quieren hacerlo, o sea, dos lugares que chequear, o sea, si no hacen esto, no van a poder consultar el back, ¿no? Bueno, acá creo que está el punto clave por lo cual, creo que también me va a coincidir también por la presentación anterior, creo que donde está la principal ventaja que obtenemos al usar Angular y un back todo tipado, ¿no? O sea, por ejemplo, al usar Angular tenemos TypeScript y TypeScript tipado, con lo cual nosotros una entidad que definimos en .NET Core, en este caso la del commit, el ID, el título, la descripción, todo lo que definamos, va a viajar serializado en JSON hasta el cliente, pero se va a mapear en una clase que nosotros definamos de forma tipada en TypeScript. Con lo cual tenemos tipado en las dos puntas, o sea, y no nos quedamos a medio camino con JavaScript, con AngularJS o con cualquier otra librería que no use TypeScript. O sea, porque si no tenemos que trabajar con esto, y esto, por ejemplo, acá podríamos cometer errores, o sea, nadie nos dice, el compilador no nos dice en ningún momento si estamos cometiendo errores en tipeo de las propiedades o en acceso a datos. Acá, si nosotros, por ejemplo, el precio lo escribimos mal, no nos va a compilar, nos va a indicar justamente que estamos cometiendo un error. Pero justamente porque estamos definiendo las dos puntas, la misma entidad que queremos trabajar. O si no es la misma entidad, se puede mapear, pero estamos trabajando tipado y sabemos que tenemos un precio, que tenemos un autor, que tenemos un título. O sea, y no nos podemos equivocar con eso si estamos trabajando de forma tipada. Esa transformación de una clase a otro tipo de clase, bueno, ya son clases las dos, para mí es la principal ventaja que tiene el uso de todos estos componentes. Tanto Angular para el cliente como SPNet Core para el servidor. Este es el punto, poder definir modelos tipados en ambos extremos. Bueno, lo que para acceder, o sea, tenemos el acceso a la DOT tenemos que poder encapsularlo, lo vamos a encapsular justamente en la definición de un servicio, pero ese no es un servicio del lado del servidor, es un servicio del lado del cliente. Tenemos los mismos conceptos, de vuelta. El mismo concepto, definimos la clase, el mismo concepto que se inyecta, usamos bueno, lo que hemos definido al principio del módulo, que por inyectar también en el servicio la instancia del cliente de HTTP. Tenemos que definir los import, ¿no? Importante de HTTP para que justamente pueda resolver esta parte acá que estoy remarcando. Y una que definimos, esta estructura básica bueno, acá por ejemplo tenemos justamente lo que decía, esa transformación que vimos en la anterior, que decía acá está el commit que estamos usando. O sea, en este servicio vamos a usar este commit, y si cometemos un error cuando definimos el servicio, no va a fallar, nos va a indicar, porque estamos definiendo que vamos a usar un commit como entidad, ¿no? Y bueno, y una vez que definimos el servicio, hay que registrarlo como proveedor, ¿no? O sea, justamente para que después este servicio pueda ser inyectado en el componente que vamos a utilizar. Acá continúa el servicio, continúa siempre de servicios, pero cómo invocamos, o sea, esto ya es código dentro del servicio, ¿no? O sea, cómo invocamos la API del lado del servidor, ¿no? Un principal punto a tener en cuenta es que lo que vamos a devolver, antes en AngularJS teníamos el concepto de promesa. Acá tenemos el concepto de lo que son observables. Básicamente el concepto creo que es el mismo, o sea, pero básicamente, o sea, lo que nos permite, que yo creo que es importante, que los observables son tipados de vuelta. Fíjense, me remarca, observable de una lista de cómics. O sea, yo estoy indicando el tipo, a ver, igual esto también es opcional, ¿no? Yo puedo indicar una observable de tipo any, existe el tipo any, y yo puedo trabajar sin tipar.
teniendo todo este fuerte cosa, yo la verdad no lo recomendaría, o sea, porque... No tiene sentido usar TypeScript. No tiene sentido, si vamos a trabajar sin tipado, no, así como, a ver, salvo por ahí un caso muy puntual donde tengamos algún requerimiento que sea muy dinámica a las entidades, puede llegar a darse el caso, por ahí sí, pero solo en ese caso puntual. O sea, para el resto de la aplicación, si tenemos tipos, usemos los tipados, o sea, y nos evitamos justamente cuando compré cosas detectar el error y poder corregir en el momento, ¿no? Y acá, bueno, defino la URL, bueno, acá es un, bueno, el environment toma la parte base, ¿no? Donde está pegando, barra API, barra commit, y, o sea, en este caso tiene toda la lista, hace un get, y lo que obtenga el JSON, bien, ¿se acuerdan que yo decía así, transformaba el JSON y volvía al modelo? Bueno, esa última parte del JSON en el modelo es esta parte de acá. El get nos convierte y nos mapea, o sea, trata de mapear que el JSON de cada propiedad que me viene, mapee con cada propiedad de la clase commit. Eso básicamente se da en todos los casos. Sí, o sea, ya tenemos uno solo, por ejemplo acá, bueno, este es el que filtra por título, tenemos también una lista, pero si tenemos uno, por ejemplo, le pasamos el comic ID, o sea, nos devuelve un observador de un solo comic, en este caso, es el mismo concepto, get y mapea, la URL que devuelve es un JSON, y por ejemplo, bueno, cambia un poco, por ejemplo, si hacemos un update o un save, porque por ejemplo en este caso también se puede devolver entidad, pero yo por ejemplo hago un void. O sea, podemos devolver void como observable, o sea, no devolvemos básicamente ninguna entidad. Para save update es la misma, ¿no? Pasamos, sí, tenemos una URL, tenemos una entidad que vamos a ir a persistir o actualizar, según sea el caso, y no devuelvo nada al componente o a quien llame el servicio. Inyección de componente. Esto es por acá. Bueno, acá ya como o sea, todo lo anterior es el servicio como lo definimos, la estructura, como lo registramos, como definimos las llamadas al back, y acá cómo lo usamos ya básicamente. O sea, cómo inyectamos en el componente. Nuevamente tenemos que chequear que esté el import al servicio que vamos a inyectar y lo definimos en el constructor. Lo mismo que usamos HTTP Client, o sea, el tema de las consolas siempre se repiten por todos lados, o sea, es siempre igual, son clases que se inyectan, que se definen con, esto como si fuera el using que usamos en C#, o sea, para referenciar que queremos utilizar, y acá se inyecta, o sea, todo el concepto de manejar inyección, es justamente para después, yo no lo voy a explicar en este punto, o sea, es bastante más grande el tema, pero es justamente para poder testear después todos estos componentes, clases, todo lo que queremos, ¿no? Justamente por eso viene el tema de inyección. Siempre tanto del front como del back, el concepto de inyección justamente surge por eso, porque testemos y hagamos test de unidad del código, ¿no? O sea, acá del lado con librerías como Karma, con Jasmine, podemos después generar código de test del lado de presentación también. Y justamente si inyectamos nos va a ser más fácil, ¿no? Bueno, pero bueno, acá ya estoy en el componente, el commit list, y estoy inyectando el servicio que definí antes. Y esto, por ejemplo, son algunos puntos de cómo se invoca. Si se fijan, en el anterior, yo acá hago un return del get, hago un return del post. Yo lo que estoy devolviendo justamente es el observable, o sea, sería la promesa. Pero para que esto funcione, para que se invoque, alguien tiene que suscribirse a eso para invocarlo. Ahí es donde acá tiene el componente, ¿no? El servicio, pero cómo utilizarlo. Esto dentro del código. Acá este es el código del componente y ese es el código del servicio, ¿no? Bueno, que decía ya, estoy devolviendo un get, commit list, me suscribo y quiero que la data que me venga, en este caso va a ser un array de cómics, una lista de cómics, se asigne a estas dos variables. Bueno, obtenemos todo en la commit list de este el componente. En este otro caso, por ejemplo, lo puedo definir un poco diferente. Acá, por ejemplo, es medio genérico. No, data. Un punto importante, tenemos lambda, podemos hacer funciones anónimas, que va genial, o sea, estamos acostumbrados a Sharp. Esto es directo. Acá podemos ser un poquito más específicos. Nos suscribimos, pero decimos el data que va a ser del tipo este, se asigne a la lista. Esta lista está definida un poco más arriba dentro del componente, ¿no? O sea, que no la pongo para no poner tanto código. Se asigna
Pero también podemos, acá no lo estamos haciendo, pero acá sí podemos controlar errores. Errores, que es any, que lo mostramos por consola. Y tiene un tercer parámetro que, sin importar dónde vaya, nos permite, bueno, si se hizo bien la operación o no, o sea, nos va por un tercer parámetro. Generalmente este parámetro no tiene ningún dato, es como hacer operaciones al final, ¿no? Bueno, tenemos el get, tenemos el save, por ejemplo el save también. El save, se recuerdan que acá yo devolvía un observable de void. Entonces yo acá no pongo data, acá pongo llaves, donde no tengo datos. Y bueno, en este caso, bueno, cambia el valor de una variable para cómo se ve la vista, ¿no? En este caso, bueno, si hay un error lo muestra en consola y si no, bueno, dice, bueno, nos informa que esto está bien en consola, que si estamos en consola podemos hacer, por ejemplo, si estamos haciendo una pantalla tipo como se dice esto de oscurecerla para que no se tenga interacción, por ejemplo, en este punto la sacaríamos, o sea, porque ya se terminó la operación. Un punto importante, por ejemplo, acá ya nos estamos metiendo con, o sea, ya un poco más específico, o sea, en el punto anterior ya visto que el get, por ejemplo, venía el JSON y trataba de transformarlo, o sea, mapearlo a la clase que le indicamos, ¿no? En el get, por ejemplo. Pero ponemos un paso más y podemos transformar los datos, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero tener, por ejemplo, ¿cómo lo armé acá? O sea, para eso vamos a trabajar con React.js, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener una lista de cómics, pero no quiero tener el cómics tal cual como lo mide el servidor con el JSON. Yo quiero transformarlo y quiero tener un cómic más chiquito, que me muestre el nombre y el año de publicación, por ejemplo. Nada más, porque yo quiero en una pantalla mostrar una listita de los nombres de los cómics y en qué año se publicó. Así lo dice el requerimiento. Entonces digo, pero el servicio de cómic me va a devolver un cómic completo con un montón de otras propiedades. Yo lo que puedo hacer es justamente trabajar con React.js para transformar esa información y adaptarla a mi necesidad del lado de la UI, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso hacemos lo mismo, seguimos los mismos pasos, un get, obtenemos un cómic, y después lo que definimos es un pipe de transformación, donde vamos a indicar un map, bueno, esto por ejemplo es justamente el map, de la parte del operador de React, donde vamos a indicar justamente que por cada uno de los cómics, nos crea un comic extender, que es esta clase de acá, que tiene nombre, año, y mapee el c.title, que es el que me venía, y el c.publishingDay, solamente tomando el año. Y al final de todo, también el mismo pipe, un tab, que básicamente lo que hace en realidad es como tomar ¿cómo se dice esto? O sea, como tomar la operación, o sea, que se realizó en otros pasos anteriores y ponerlo en consola, básicamente, ¿no? O sea, que este C en realidad ya sí es un C transformado, ¿no? De commit extension acá. Entonces acá, por ejemplo, ponemos en consola para ver que se hizo bien, ¿no? O sea, para chequear, no sé, por algún requerimiento, en este caso. O sea, esto nos da un paso adicional que decir, bueno, está bien, yo tengo una clase que el servicio me está devolviendo, pero yo no la quiero tal cual, ¿no? O sea, quiero poder manipularlo un poquito. Bueno, con esto se puede realizar. Sí, lo que estaba viendo, yo acá no lo utilicé, pero lo estaba viendo que sí en Angular existe un automapper, como tenía una parte que también podría reemplazarlo, pero en principio en realidad con esto también se puede lograr, o sea, sin problemas. Otro punto importante cuando invocamos la parte de back es decirle, bueno, yo que a veces quiero indicar en el header cierta información. Por lo general en este caso no hace falta, pero se puede indicar, por ejemplo, cómo quiero que me devuelva información, por ejemplo, que acepte JSONs. Y aún más importante, quiero devolver un toque de autorización. En este caso, en el ejemplo, no he implementado seguridad, no he implementado token, nada, tipo autenticación, nada. Pero puede ser que, por lo general en la aplicación de negocio, la autenticación es fundamental. Acá enviarle un token, un barra token. O sea, ¿y cómo se lo enviamos? Bueno, esta es una forma muy puntual para cada servicio, ¿no? Definimos un header, en este caso, hay que chequear de vuelta que tengamos el import para definirlo, le definimos los dos valores, y cuando hacemos la invocación podemos definir otros parámetros que es el header. Entonces cuando vas a cargar el get, en el header va a pasar estos datos que le estamos indicando. Esto más que nada para la autenticación es muy necesario, ¿no? Y bueno, y uno de los últimos temas sería el tema de interceptores. O sea, cuando trabajamos en la parte de HTTP, que podemos hacer cosas antes o después de la invocación al servicio, ¿no?
Entonces, bueno, desde el punto de vista de Angular, son como servicios, solamente que implementan una interfaz que es HTTP Intersector. Es siempre de vuelta, siempre tenemos los mismos conceptos, o sea, igual que vivimos con el pipe. Es una clase que implementa tal cosa, que tiene un decorado tal otra, o sea los conceptos son siempre los mismos y podemos agregar siempre más funcionalidad, ¿no? El intersector en este caso permite manipular la solicitud HTTP antes que sea enviada al servidor, y también permite manipular la respuesta HTTP antes que retorne a la aplicación. Tenemos los dos caminos como trabajar, ¿no? Bueno, algunos puntos donde se puede implementar, o sea, es para agregar, el punto anterior, para no tener que agregar el token en cada invocación al servicio, lo podemos agregar a través de un header, de un intercepto, podemos agregar el header en el request. El tema de login, o sea, yo quiero loguear cada llamada y cada vez que va y viene la información, loguearla en un medio. Reportar progreso, a ver cómo se está haciendo las invocaciones, y el tema de caché del lado del cliente también, ¿no? O sea, yo tengo también una respuesta, el dato puede cachearlo de una forma y cuando yo me invocan de vuelta, ver si está en el caché antes de hacer request y devolver de ahí. Y eso lo puedo cortar antes, ¿no? Justamente la acción. Seguramente siempre hay muchas más opciones, pero bueno, eso puede ir a más los principales usos. Este es un ejemplo de un interceptor que agrega justamente el header a la llamada HTTP. Entonces, por ejemplo, yo defino allí de vuelta una clase que implementa, o sea, como decía la definición, una clase que implementa la interfaz, que define como inyectable. Bueno, tenemos los import acá, ¿no? Que siempre son importantes. Y definimos justamente lo que la implementación que tenemos que hacer es de intercept. Entonces tenemos varios valores, es el request que se está haciendo y un next. Esto es lo que tiene un tema importante de los interceptos, es que son un poco también diferentes a lo que es un servicio, una clase. Cuando ahora vamos a ver cómo se configura, estos son tipo pipeline, o sea, yo puedo definir varios interceptos en cascada y se van ejecutando todos. Entonces por eso van a ver un parámetro que se llama next, porque next yo tengo que llamarlo para hacer el segundo pipeline, o el pipeline que viene. Puede haber uno, no puede haber ninguno, este puede ser el único, ¿no? O sea, pero si hay otro va llamando a los demás. Entonces, por ejemplo, acá un poco de dato nada más. El request yo tengo que clonarlo porque el request es inmutable. O sea, clono el request y le agrego, no sé, en este caso el content type, ¿no? Acá cuando puse content type se puede agregar el authorization con el token también, ¿no? O sea, se puede agregar varios, lo que yo quiera. Se define y se hace el next handle, o sea, y se le pasa el request ese. Y llama este next al próximo intercepto, ¿no? En el pipeline que vamos definiendo, porque tiene que tener en cuenta el orden que se definan. Por ejemplo, para definir el request, esto es lo que se ahorra, ese tema de definirlo como he visto antes, en cada servicio, ¿no? Definir una sola vez, no sé, en este caso el contexto, que todo va a ser JSON, y podemos definir la authorization con el token, no sé, todo lo que necesitemos en la aplicación, ¿no? Una pregunta. Sí. El HTTP Interceptor está disponible en todas las versiones de Angular, porque recuerdo haber escuchado que entre la versión 5 y 6 que se incluyeron varios cambios en el HTTP. No sé si fueron estos, porque no los había escuchado antes. No te estoy usando 5 y 6, yo te lo vengo usando y al menos en las 6 está, o sea, no tuvimos ningún problema. O sea, ahora después lo vamos corriendo. O sea. Sí, ni en esta aplicación y por lo menos en el trabajo no tuve problema, así que sí, no tiene problema. Puede ser que no esté implementado en versiones, por ejemplo, más tipo Angular 2, Exacto. 3, ahí puede ser, no, o sea, pueden ser conceptos más nuevos, eso sí puede ser. Nosotros como estamos usando tipo la 6, esto de la 6 viene, o sea, está, pues lo estamos usando. Sí, porque había escuchado, por ejemplo, en versión 4 o versión 2 que no era exactamente igual, que había que cambiar ciertos parámetros y más que todo en el HTTP. Entonces, como no lo había escuchado, me imaginé que era algo así. Puede ser, a ver, esas son herramientas, a ver, cuando encaramos proyectos usando tipo de tecnología, tanto Angular como ASP.NET Core, son desarrollos que tenemos que pensarlas sabiendo que van a tener que ir evolucionando de versiones. O sea, no podemos hacer desarrollo en Angular 6 diciendo, bueno, acá 5 o 6 años va a ser Angular 6. No, tenemos que hacer la aplicación para que se pueda ir cambiando de diferentes versiones, porque siempre van a haber mejoras. Claro. Está evolucionando muy, muy rápido. O sea, ASP.NET Core también, o sea, cuando salió también estaba bastante restringido, ahora tiene un millón de funcionalidades. O sea, ASP.NET Core, el Framework Core, son herramientas evoluciones muy rápidas.
Entonces las aplicaciones que desarrollemos es como que tienen que estar pensadas para que puedan también evolucionar ese ritmo. O sea, no se pueden quedar en una versión. Salvo que sea por ahí una aplicación muy chiquita, ¿no? O sea, es una aplicación más de negocio un poco más grande, tiene que poder en un día, en unos meses, un año, cambiar de, no sé, ya por ejemplo estamos hablando de CPNet Core y ya está el .NET Core 3, o sea, va saliendo, o sea, a ese ritmo tenemos unas cosas. Con Angular pasa exactamente lo mismo. Claro, con sí, por eso, con todo este tipo de herramientas, o sea, de librerías, tenés que pensar. Claro, en 5 años te metieron 6 versiones de Angular. Exactamente, sí, en un año tenés exactamente, o sea, en un año tenés un montón de versiones en el medio. Y tu aplicación tendría que poder tomar todas esas nuevas implementaciones y mejoras que se hagan, ¿no? Bien. Lo que vimos antes es justamente de la presentación al servidor. Este es el caso contrario, un tema de logs, justamente, ¿no? De vuelta, clase, implementa, inyectable. Acá lo que hacemos es justamente, de vuelta, en el intercept tenemos el request, tenemos el next, como siempre. Y en este caso, bueno, hacemos acá como queremos hacer la segunda, antes no te digo mucho la parte de arriba. O sea, la parte de asignarle antes el header antes de hacer el next. Ahora lo que hacemos es hacia abajo. Del next, o sea, lo que nos está viniendo, acá usamos React de vuelta. O sea, metemos un tag y lo que hacemos es el tab, de vuelta. Tomar lo que nos venga y definimos si es una operación de response, lo logueamos, básicamente. Logueamos el body de lo que nos está llegando. O sea, lo que ponemos y lo que no nos llega, lo logueamos. Y ahí tenemos las dos partes con interceptadas, ¿no? Una de log y otra para poner headers. Bien, la otra fue la definición. ¿Cómo registramos todo esto? Bueno, esto es lo importante que yo decía, que son servicios, pero son servicios un poco especiales. Por realidad se definen como providers, pero hay que tener en cuenta de tener, bueno, la referencia a HTTP Interceptors y lo definimos como listas. O sea, y le podemos definir el parámetro que diga acá, multi en true en este caso. Entonces cuando justamente hacemos el next handle y vamos pasando, van pasando de uno a otro. Acá definimos dos, uno del header, otro es del log, y van a aplicar todo en ese orden. Si acá invertimos, aplican en orden diferente, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta eso, justamente, cómo se define. O en este caso, cómo se registra. Bien, hasta acá, ahora vamos a ver justamente la parte de front de esto. Bueno, hasta acá al principio lo que es barrí todo, o sea, en realidad ya está determinado, ahora vamos a ver un poquito cómo funciona la aplicación y todo esto del intercepto, como es logueado, o sea, ya barrí todos los temas, o sea, tanto la parte de back, la parte de presentación y por ejemplo la parte de interceptos. Yo la tengo por ejemplo acá, lo que estamos viendo, o sea, de vuelta, cuando vengan el código, todo lo que estuvimos explicando, que yo marqué en la presentación y lo hay que puntualizar, lo van a ver en el código también implementado, ¿no? Lo ven por acá, yo acá, en realidad, bueno, en la terminal ya tengo corriendo la aplicación, la de Commit List. Bueno, se dieron cuenta, yo justo toqué para tener la lista y como tenía el servidor prendido, ya me tomó el breakpoint, eso me puede estar corriendo en vivo esta ahí. Y me tomó la lista que estamos viendo, yo voy a ver con F12. Acá yo no sé si observan, se puede observar la lista de la consola, esto que hice acá. Esto es justamente lo que yo utilicé con solo el log de interceptor, del header interceptor, y lo que estoy leyendo acá, del log interceptor, yo le decía que me logué con el tab del request, que me logué las clases que me volvían, o sea, que tome el tab, bueno, justamente es ese. Yo por ejemplo toco acá uno, para el servidor, de vuelta interceptor, me logué cuál es la URL al commit 1 y el log me dice que retornó la entidad del JSON acá. Entonces tenemos un log, tenemos el header en realidad no es un log, es el nivel para saber que lo estamos invocando, ¿no? Justamente. Pero decimos cuál es el que está, la URL que está pegándole, está viendo el commit 1 y después tenemos la entidad que estamos recibiendo. Como log, una consola en este caso, como loguear una base de datos, un sistema de log, no sé. Esto es a nivel de ejemplo, ¿no? Justamente. Cómo funciona Interceptor. Yo, por ejemplo, bueno, cuando vuelvo a ver, tengo los pre por todos lados. El tema del filtro, por ejemplo, ponemos, toqué la I, o sea, esto es un poco
y me viene la I. La N, bueno, es por cada letra, ¿no? Estoy pegando y me va filtrando automáticamente. En el ejemplo anterior, la presentación anterior, veíamos que lo hacemos por pipes. En este caso yo no estoy haciendo por pipes, yo estoy pegando, o sea, escribiendo, y cada cosa que voy escribiendo está pegando al servidor. O sea, por poner performance y cosas, conviene cargar una lista, o sea, depende, ¿no? Depende de la impresión que te quieras hacer, ¿no? Depende del volumen de datos. Cada volumen de datos, sí, tal cual. Una cosa o la otra. Esto a nivel de vuelta, a nivel de ejemplo, ¿no? Y si analizamos esta parte de acá, tenemos que en el commit HTML, yo acá lo tuve que cambiar un poquito. Se recuerda, antes teníamos un two-way binding con el in the box, o sea, con el doble bindeo. Yo acá tuve que romperlo un poquito, o sea, definiendo justamente un evento que me tome cuando voy escribiendo, y yo lo puedo obtener de este lado, acá en el filtro. Bueno, acá, por ejemplo, si no hay filtro, o sea, si se vació, que tenga la lista completa, sino justamente acá es donde yo estoy obteniendo la lista filtrada por título. Me va llegando acá el filtro con el evento, cada vez que yo voy tipeando, me suscribo y voy filtrando la lista que está poniendo el servidor. Y bueno, y en principio, o sea, en principio esto sería todo. O sea, ahí con eso ya agarrimos todos los temas. No sé si hay alguna pregunta o algo, o sea, para cualquiera de dos. A mí me gustaría preguntarte sobre los interceptors. Sí. Comentabas que usaba la regla de la mano derecha. ¿Se puede obtener, o sea, implementar varios tipos de interceptors según el caso? Por ejemplo, sí. cuando hablabas de los requests que se necesitaban el token. Sí. Para requests que quizás no es necesario porque es información de dominio público, a lo mejor en el interceptor pudiese decir, bueno, si no tiene token es porque vienes acá y quizás el API te diga, está ingresando, pero claro, sí, a ver, vos en el interceptor podés poner lógica que necesites en principio, o sea, podés poner condiciones según como venga el request, podés analizar el request, o sea, y podés poner lógica y decir, bueno, si viene tal condición, yo no sé si había visto por acá, que en realidad lo estamos haciendo en el log acá, por ejemplo. Si te fijas, yo estoy diciendo, bueno, cuando me venga una del handler, me venga, no sé si se ve, me venga un event del tipo response, yo lo logueo, si no, no. O sea, por no olvidemos que los cuales se ejecutan siempre todos. Entonces, por ejemplo, yo ahí tengo que poner condiciones de que quiero, en este caso, loguear, o si quiero ante ciertas condiciones ponerle el hidro, no ponérselo. Eso puedo, sí, se puede tranquilamente. Sí, vos pones lógica, a ver, esto lo programás. Acá, por ejemplo, yo estoy haciendo un console log. O sea, yo que sí, tal cosa ahí, no logué nada. O sea, tranquilamente claro, sí se puede. Lo que pasa es que lo veía como más orientado hacia, así como puedes tener las directivas de los componentes y poder tener un nested component, quizás también tener... No, esto trabaja a nivel de como si fuera un pipeline. O sea, vos cuando lo registrabas, por acá, cuando vos registrás esto acá, o sea, esto va ejecutando todo, o sea, en este orden. Es más, si yo te invierto acá, te cambia todo completamente, o sea, te va a loguear primero, te va a loguear uno y te va a entrar completamente diferente. Por eso el orden acá también se influye. Por eso también, por ejemplo, viste que yo tenía el next punto tanto, si yo en cierta condición quiero cortar y meter algo de caché, puedo cortar el next y devolver caché, por ejemplo. O sea, hasta ese nivel puedo cortar el request. O sea, sí, o sea, es tipo bastante flexible. Claro, sí, tal cual. ¿Alguna otra pregunta? Estaban usando la mayoría de los métodos desde la API Core con async. Sí. ¿No tenés problema de que tal vez te queden los requests muertos la sesión abierta? En principio no debería, o sea, a ver, los requests son, o sea, de vuelta, definimos la parte del servicio al principio de todo. Vos cuando definís el servicio, ¿lo definís por request o lo definís a nivel de transcend, cosas? Sí.
que el request, o sea, cuando muere el request por timeout, o sea, automáticamente todo lo que sería inyectable va a también morir con eso, así que no deberías tener problemas. Algo que definas algo por el medio crítico como singleton, ahí puede llegar a ser, porque ahí sí se te queda el closet, o sea, pero si no, no debería, o sea, por el contexto se va a crear, por ejemplo, por request. Entonces, como que, o sea, cuando el request muere por timeout, o sea, cuando el request muere en un cierto punto, o sea, te va a liberar la memoria en ese estado, en ese momento. Bueno. Listo, bueno, eso sería todo entonces.